través de Radio Bellavista y con la producción de Dimática Films presentamos Sinfonías del Más Allá. Conducción y dirección, Edson Valdivia. Buenas noches, amigos míos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sinfonías del Más Allá. Otra noche acá a las 23 horas. Hoy día tenemos un gran invitado y también hoy día va a pasar a trabajar con nosotros acá. Mario desde los controles va a estar también haciendo preguntas y todo. Y no saben, no les he contado, quizás vieron el afiche quién me está acompañando hoy día, pero hoy día tenemos a un tremendo invitado que es el gran don Hugo Cepeda. ¿Cómo está, don Hugo? Aquí estamos, qué gusto tengo en saludarlos. Digo que a los auditores de Radio Bellavista Recoleta. Exacto. Así que me gusta mucho participar con ustedes y con su radio. Ha pasado un año desde que nos vimos. ¿Se acuerda que fuimos cerquita a su otro cumpleaños? Exactamente, sí, me acuerdo perfectamente bien. Saludarlo, que estuvo de cumpleaños hace muy poquitito, don Hugo, un par de semanas. Claro, pues exactamente. Pues. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, y también saludar a Mario, que hoy día va a estar acá conectado. Por ahí está Mario. ¿Cómo estás, Edson? Gusto de saludarte. ¿Cómo está, querido maestro don Hugo Cepeda? Gusto de saludarlo. Mucho gusto saludarlo a usted también, don Mario. Aquí vamos a conversar. De verdad que es un honor, don Hugo. Es un honor poder compartir micrófono con usted. Es un honor. Yo se lo dije en su casa la vez anterior que hicimos el otro programa. Conocerlo ya de verdad que nos alienta a todo lo que nos ponemos por delante. Decimos, oye, pero si don Hugo, que tiene una edad que nos vamos a revelar, porque... No, revela uno más, 89 años. Anda, con 89. Oye, imagínense yo que tengo... La semana pasada, el 2 de junio lo cumplí, 89 años. 2 de junio. Mira, entonces, dice, no, pues, siempre lo ponemos a usted como ejemplo ganador, fíjese. Exacto. ¿Será verdad? Y la creo. Sí, créalo. Y de verdad que yo sé que hay una pauta para poder desarrollar esta conversación, pero Edson, ¿puedo meter la cuchara? Como don Hugo, le cuento que yo siempre le desordeno el programa al Edson cuando me pide meterme el micrófono. Como se dice, me desordena el gallinero. Exactamente. A ver, ¿con qué nos sales hoy día, Mario? Bueno, la vez anterior que estuvimos con el profesor Hugo Cepeda, él nos comentó sobre un cuanto hay de cosas y todas estas relacionadas, ¿cierto?, en un momento determinado con la divinidad. Claro. En esa oportunidad hablamos del diablo, ¿cierto?, cómo se hacía presente, hablamos de Jesús, hablamos de Dios, hablamos parte de los orígenes, y él nos dejó muy claro muchas cosas con respecto a eso. Sí. Pero hoy día yo, como un común mortal, un cualquiera, fíjese, don Hugo, que yo quisiera preguntarle, en la actualidad tenemos una guerra prácticamente desatada entre Israel y también el pueblo de Irán. El ayatolá, ¿verdad? Que se está ya le mataron 3 integrantes de su comunidad, que son jefaturas de la milicia de Irán. Pero si nosotros nos vamos más atrás en el tiempo, como nos enseñó usted a escarbar también y no quedarnos ahí solamente con lo que nos dice y nos muestra el TikTok, el YouTube o el Facebook, fíjese que si hablamos de Israel, nos tenemos que ir a la Biblia, y en la Biblia, ¿cierto? Israel es el pueblo escogido de Dios. Y por el otro lado, efectivamente. Tenemos a Irán, que Irán, si nos vamos al tiempo bíblico, es el pueblo persa. Efectivamente. Claro. De donde el pueblo persa, porque de este lugar se dice que nació, vivió o está viviendo el anticristo también. Ya, entonces, si yo me voy a bordear todo esto entre
Israel, pueblo elegido por Dios, Irán, sector del pueblo persa. Estamos hablando de los palestinos, ahí al lado de Israel, franja de Gaza. Claro. Estamos hablando en Palestina, estamos hablando de Belén. Belén, lugar donde... Tenemos que distinguir a los palestinos de los gazatíes. Exacto. Los palestinos son aquellos habitantes de origen árabe que habitan la Cisjordania. Exactamente. Ahora, tomando todo ese sector, insisto, Israel, pueblo de Dios, estamos hablando, hicimos una mezcla ahí, porque la guerra actualmente es entre, en este minuto, digamos, lo que está mandando es Israel con Irán. No. Pero el Israel, ¿de qué manera se puede reconocer, profesor Hugo Cepeda, como el reloj de la humanidad? Porque así también está reconocido, ¿no? Hay una cosa muy curiosa. Lo que nosotros llamamos Palestina era la famosa tierra prometida, y allí fue cuando de Ur de Caldea se trasladó a Abraham, que es el padre en la fe tanto de cristianos como musulmanes y también como judíos, como hebreos. Son semitas como los hebreos. Claro. En realidad ahí se fundó entonces el pueblo hebreo, y siempre ha estado en estado de guerra. Solamente ha habido paz en el estado hebreo cuando fue rey Salomón. Imagínense el tiempo atrás, 2500 años atrás. Siempre le ha costado asentarse y mantener los asentamientos, y ha tenido que luchar una serie de pueblos, como el caso de los amonitas, el caso de los filisteos, el caso de los zeuseos, una serie de varios más que están en esos lugares. Por lo tanto, y se formaban combinaciones a veces, y se juntaban, y ahí se formaban una especie de nueva raza. Porque todo empezó a ocurrir cuando Abraham tuvo, a petición de su mujer Sara, tuvo una hija, un hijo, que fue Ismael, la esclava de su mujer. Posteriormente su mujer concibió y tuvo un hijo de Abraham, de Sara, su mujer, ya muy ancianos los ambos. Y tenían dificultades estos dos niños ahí, y Sara le obligó a Abraham a que expulsara a su hijo Ismael, lo que le dolía mucho a Abraham, y tuvo que expulsarlo. Y ellos fueron los que fundaron todo lo que podemos llamar de las familias árabes. Y que ambos, Isaac, con lo que fue la familia de judíos o hebreos. Eso comenzó. Y entonces allí esa tirantez existió permanentemente. Ahora, profesor Hugo Cepeda, en Sinfonías del Más Allá estamos junto a Edson, que es el conductor central, yo que meto la cuchara, y el profesor Hugo Cepeda, conversando un poquito sobre esto que está aconteciendo en la actualidad. Entonces, pero ¿cómo se puede entender desde la perspectiva divina, desde las escrituras, que Dios se reconoce como un Dios de amor? ¿Y por qué permite que sus hijos combatan entre sí, se maltraten entre sí, se quiten la vida entre sí, cometiendo el más abominable delito que puede haber entre la humanidad? Porque es muy raro que los animales entre ellos se maten, a no ser por buscar la sobrevivencia dentro de la cadena alimenticia. Los animales, el león caza solo cuando tiene hambre, el león no caza porque tenga que meter cosas a un refrigerador. Pero el ser humano, ¿en qué dimensión lo podemos ubicar, don Hugo? Bueno, para empezar, todo esto está rodeado de un misterio que se cree con la fe.
para empezar, fundamentalmente. Hay respuestas teológicas. Pero veamos nosotros que, y abramos la Biblia, la creación. La creación fue escalonada, sabemos nosotros. Hágase la luz, después la luz, después enseguida se hizo el mar, enseguida se hizo precisamente todo, y empezó todo lo que es verde. Posteriormente los animales en sus diversas especies, y por último se creó al ser humano. Y dice el primer capítulo de la Biblia que los creó hombre y mujer, en igualdad de condiciones, ninguno, ni el hombre ni la mujer superior al otro. Eso es muy importante saberlo. Posteriormente, en el capítulo segundo, ya de una manera más alegórica, la mujer se extraía la costilla del marido. ¿Y por qué? Para que saliera el corazón, cercano al corazón, cede los afectos para los antiguos. Sí, no la sacó los pies para que no la pisoteara, ni la cabeza para que no la dejara pensar, y para que ella se le... Ahora, ¿qué pasó? Un enemigo común creado anteriormente, porque primero se crearon los ángeles, fueron los ángeles extraviados, presididos por Satanás, y el cual envidioso, porque Dios les reveló que el Hijo de Dios, o sea, que la segunda persona de la Trinidad se haría humano, se encarnaría como ser humano. Y eso ellos no lo toleraron, de que precisamente siendo ellos ángeles no se hubiese encarnado como ángel, sino que como ser humano, que es una naturaleza inferior a la de los ángeles. Entonces esta envidia se transformó en soberbia, y ahí entonces desconocieron la autoridad de Dios, y ellos se condenaron para siempre, y arrastraron a nuestros primeros padres, y los arrastraron de muchas maneras, con chuecura. Empiezan con lo siguiente: en la forma de una serpiente se acercan a Eva, o sea, a la mujer, y le dicen: así que Dios les prohibió a ustedes comer del fruto de todos los árboles del paraíso. Entonces Eva le contestó: no, le dijo, de todos no, podemos comer de todos los frutos, excepto de este que está aquí en medio, que es el de la ciencia del bien y del mal, que dijo que no deberíamos comer, porque si comíamos moriríamos. Le responde entonces, de mala fe, por supuesto, el tentador: no, si no vais a morir, al contrario, vais a adquirir sabiduría y vais a ser igual a él, o sea, sin necesidad de depender de él, vais a depender de vosotros mismos, y vuestra libertad va a ser propia. Y vio la mujer que la fruta era buena a la vista y agradable al paladar, y daba sabiduría, comió. Y le dio de comer a su marido. Primera vez que en la Biblia se habla de marido. Y entonces el marido también comió. A ambos inmediatamente se sintieron separados de Dios, se sintieron desnudos. Ellos estaban desnudos y no tenía por qué no estarlo, y se hicieron taparrabos y todo, y se sintieron tan mal que cuando Dios salió en la tarde a caminar con sus amigos, hombre y mujer, a Adán y Eva en el paraíso, se escondieron. Eso es muy común cuando uno falta. Cuando uno le hace una chanchada a un amigo y se encuentra al día siguiente en la calle con él, uno trata de eludirlo. Oye, perdón, es que no te vi, me estaba mirando esta vitrina. Entonces, ¿qué dijo el hombre?
no me has visto, le dijo, porque me escondí. ¿Y por qué te escondiste? Le dijo. ¿Es que acaso comiste de la fruta que yo te indiqué que no lo hicieras? ¿Del árbol que no lo hicieras? Entonces, ¿qué contestó? Mire, la chuecura ahora, cuando dos personas cometen un mismo delito, se echa la culpa uno a otro. Sí, pues le dijo, la mujer que tú me diste, pues esta me dio de comer y comí. ¿Y tú, por qué me dijiste? ¡Ah! La serpiente me engañó. Claro. Y comí. Y él inmediatamente Dios, entonces, este es el pecado en sí mismo, que es el pecado original en el caso nuestro. ¿Y qué pasa? Que comienza en ese momento, Dios esto lo reprocha y castiga, que es el mal del castigo, porque le dice al hombre, comerás el pan de cada día con el sudor de tu frente, ¿ah? Mientras viva, y a la mujer parirás con dolor sus hijos, y le agrega algo más también, y tu marido te dominará porque tú le lo desearás, pero él te dominará. Entonces, en el fondo a los dos los castiga, y finalmente a la serpiente la maldijo entre todas las bestias de la tierra, la maldijo que se arrastraría y que la mujer le aplastaría la cabeza y ella le estrecharía el calcañar, o sea, el talón. Aquí hay una cosa muy importante, porque la mujer esa iba a ser sin duda alguna que la hija de Dios, la predilecta de todas, la madre de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, la Virgen María. Entonces, todo esto está rodeado de esto. Y esto es lo realmente hermoso. Pero ahí viene que Dios inmediatamente lo expulsa del paraíso, pero les hace unos vestiditos para simbolizando que no los abandona. Y comienza lo que se llama el camino de la salvación y de la peregrinación hasta que se culmina con el sacrificio, o sea, con el nacimiento del Redentor y con su sacrificio en la cruz y resurrección. Ahí comienza una segunda etapa, que es la iglesia militante, que es una nave hasta el día de hoy, que navega por el océano de la historia, a veces días con sol, nebulosas, lluvia, incluso tempestades, dirigida por un timonel, que el timonel es el sucesor de San Pedro, el Papa. Los timoneles cambian y la nave queda. Claro. Pasa lo terrible, que cuando muere un Papa, todo el mundo dice, ¿qué va a pasar con la iglesia? Ahora se cree que se termina la iglesia. Yo me acuerdo que era niño chico cuando murió Pío XII, y yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Quién puede reemplazar a Pío XII? Y vino el Papa Juan XXIII, el Papa bueno, evidentemente, cuando falleció Francisco, todo el mundo, ¿qué hacemos con la iglesia? Apareció León, y vemos que León, que es una personalidad distinta a la del Papa Francisco, sin embargo, vemos que ya ha captado y nos ha presentado un nuevo estilo, pero siempre conservando lo fundamental, que como está asistido por el Espíritu Santo, de seguir timoneando la iglesia. Entonces, pero todo esto está rodeado de un misterio. Ahora, la guerra, la crueldad, son consecuencias del pecado original. Y ahí se armó todo el orden de la creación. Porque dice en una parte que llegará el momento en que cuando haya orden y todo, los animales, el león estará junto con la oveja, la fiera con los otros, no se matarán entre sí. Claro. Y ahora vemos que todo, lo vemos que se matan unos a otros actualmente.
y los hombres se matan unos a otros. Claro. Y eso por la tentación permanente del diablo. Ahora hay una cosa que sí es curiosa, que el matarse unos a otros, que es las guerras, que uno dice, pero ¿cómo Dios puede permitir que haya guerra? Las guerras que los hombres, desgraciadamente, y habrá guerras, pero son guerras que inexplicables, porque ese es un misterio, por la acción diabólica, que nosotros nos inclinamos también a la soberbia. Nosotros nos creemos autónomas respecto a Dios. ¿Cuántas veces uno se encuentra con una persona que uno le dice, mire, yo no tengo más moral que lo que dicta mi conciencia? Bien. Resulta que todos digan lo mismo. No hay moral. Claro. Porque no hay una regla que sea que de cada uno. Muchas veces pasa, pues. No, yo me rijo por lo que dice mi conciencia. A mí nadie me indica lo que tengo que hacer. Yo sé qué es lo que tengo que hacer. Oiga, don fulano, pero fíjese que usted está haciendo todo lo contrario a lo que está predicando. ¡Ah! Es que mi caso es distinto. Claro. Porque mi caso es distinto. ¿Ah? Inmediatamente cree que... Y ahí entonces es la confusión que existe. Y además, las guerras misteriosamente han existido durante todo del pecado original adelante en la humanidad. Es lo más terrible. Y precisamente Dios las ha permitido por la maldad de los hombres. Pero no hay que olvidar que después de muertos nosotros vamos a ser juzgados. Y hay personas que mueren, cuántos inocentes, cuántos mártires, los grandes mártires, aquellos que no son bautizados con agua, sino que son bautizados con su sangre. Los mártires. Usted sabe que un mártir puede no ser bautizado, pero le sirve bautismo la sangre que derrama en su calidad de mártir, por confesar la verdad y el amor a Jesucristo. Y además hay otra cosa también muy misteriosa, es la grandeza de la Virgen María. Usted sabe que la Virgen María, sabe ella, y todos sabemos que no es diosa. Claro. Es una criatura, pero una criatura que, imagínese su dignidad. En su vientre se encarna y se hace hombre la segunda persona de la Trinidad. En su vientre. Y ella lo tiene. Imagínese esa dignidad de la mujer. Involucra a todas las mujeres. Claro. Porque hay una cosa yo voy a hacer un ejemplo. Porque la ciencia nos indica que existió un estallido al inicio, ¿cómo se llama? Del universo. Estalló un Big Bang, que puede ser muchos Big Bang, que en el fondo, en media hora de producido el Big Bang, estaban todos los elementos que lo componen, absolutamente todos, y que se despliegan posteriormente por el universo. Pero en media hora están todos sus elementos. No falta ni sobra ninguno. Y hacemos una analogía. ¿Qué ocurre en el vientre de una mujer? Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, se produce también un pequeño Big Bang, claro, porque ahí inmediatamente en media hora están todos los elementos que desarrollan precisamente nuestra personalidad. Y ya somos un ser. Sí. Somos un ser. Entonces, en el fondo, esto es importantísimo. Este honor de la mujer, que en ese aspecto es superior al del varón. Sí. Pero hay otra cosa así. El Dios le reservó al varón el sacerdocio ministerial y no a la mujer. O sea, se compensa todo. Y el sentido profético. Usted sabe que hay una cosa que cuando nosotros somos bautizados, nos configuramos en Jesucristo en cuanto Él es sacerdote, profeta y rey. Esto es muy importante. Sacerdote, profeta y rey. Todos tenemos un sacerdocio común de los fieles, además del ministerial de Dios. Y somos profetas también. Sí, profetas. ¿Quiere que diga profeta? ¿Y cómo?
profeta es el que ejerce profecía, Claro. y nosotros ejercemos profecía. ¿Se ha fijado usted que en la misa, cuando el sacerdote dice, este sacramento es nuestra fe, después de la consagración, ¿qué dice el pueblo? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús hasta que vuelva. O sea, todo profeta primero recuerda un hecho pasado, anunciamos tu muerte. Todo profeta proclama algo presente, proclamamos tu resurrección, y se dirige a algo futuro que no sabe cuándo va a ocurrir, que es hasta que vuelva o ven Señor Jesús. Por lo tanto, ejercemos profecía. Entonces, todo esto es una cosa muy maravillosa que nosotros tenemos que irla comprendiendo. Por eso que a esto es lo único que nos consuela de nuestra debilidad humana. Bueno, desde esta perspectiva, don Hugo, desde esta perspectiva, desde este último punto que usted ha comentado, creo que evidentemente nosotros, usted como padre, Edson como padre, yo como padre, con nuestros hijos nos vamos convirtiendo también en ese pequeño profeta, ¿no? Y nuestros hijos que tienen fe en que lo que les dice el papá es para bien, obviamente lo asumen como tal. Por tanto, se va generando esta cadena de verdad de una bicicleta que va traspasando de generación en generación, mi querido Edson. Exactamente. Sí, pero voy a decir una cosa, don Mario, muy seria. Eso es lo que debería ocurrir, lo que ha señalado usted. Antes ocurría así, pero ahora, en estos tiempos que estamos hablando, las cosas no ocurren así. Han cambiado los tiempos. Resulta que han cambiado los jóvenes, los hijos, no hacen, no dice usted, sino que van teniendo una manera de ser de acuerdo con estos adelantos de la técnica y de la ciencia. Entonces quieren dar respuesta así. Y ve usted, por ejemplo, como la inteligencia artificial, ya mal usada, puede dejar la escoba. Exactamente. Mal usada. Ve usted que se pueden inventar las cosas más terribles con esto. Sí, clonar las voces. Sí. Y va a llegar el momento en que a lo mejor nadie va a poder controlar a esta inteligencia artificial. Pues ese es el peligro. Los jóvenes creen en una cosa vaga, pero no aceptan la religión como que pone preceptos, porque la religión impone preceptos que hay que cumplir. Y ellos quieren una religiosidad sin preceptos, una cosa libre, que todo valga. Y no es así. No todo valga. Por eso, este es el problema que existe en el día de hoy. Es el peligro. Por eso que hay que predicar todo el tiempo, todos nosotros, no solamente algún sacerdote que esté en ejercicio ministerial, sino que todos nosotros, porque el enemigo es muy grande. Usted ve que la manera como actúa el enemigo es mucha. La más normal es la tentación. Para allá íbamos también, don Hugo. ¿Se acuerda que había quedado un tema pendiente de la vez que nos vimos? Que era un tema de hablar de las posesiones demoníacas. Bueno, hemos estado hablando harto de la Biblia, hemos estado hablando de el pecado original, de las tentaciones. Y eso me gustaría que entremos ahora a hablar un poquito de las posesiones. ¿Qué entendemos por posesiones? ¿Actualmente siguen ocurriendo las posesiones demoníacas? Mire, yo lo decía exactamente. El demonio actúa de diversas maneras respecto a nosotros con el objeto de separarnos de Dios. Usa escalonadamente o directamente. A veces existe lo que se llama lo más suave que pudiéramos decir, que es lo que hacernos ver alguna visión que no corresponde, por ejemplo, así. Además también nos hace ver, por ejemplo, una obsesión respecto de que se nos pone cosas en la cabeza y no podemos revolvernos. Se nos pasa también la obsesión
pero pasa también a la fuerza física, o sea, de agredirnos también, ocurre varias veces, ¿sí? Agredirnos, y o nos sigue enseñando hasta que podemos llegar hasta la posesión diabólica, que es la última y más grave. ¿Y cuándo ocurre lo que usted llama posesión diabólica? Cuando el demonio o el espíritu demoníaco, cualquiera que sea, puede ser cualquiera otro de los ángeles malos, ¿Ya? toma posesión de nuestros sentidos, tanto externos como internos. Por ejemplo, el sentido interno, los sentidos externos que tenemos nosotros, la vista, el tacto, el gusto, y el olfato. Claro. Entonces se toma posesión de eso. Entonces actúa como si fuéramos nosotros. Y además también lo que se llaman sentidos internos. Por ejemplo, la fantasía. La fantasía. Enseguida, otro sentido interno que es la memoria sensitiva que compartimos con los animales nosotros. Es lo que usted llama de déjà vu. Esta escena parece que la he vivido anteriormente, pero es simultánea, está fuera del tiempo. Ahí está el caso. Entonces, todo es esto. Y así, entonces, hasta que al final queda este ente se apodera de todo aquello relativo al cuerpo. El alma no. El alma solo pertenece a Dios, no puede penetrar el alma. Pero lo pone justo en el medio, antes de llegar al alma, se interpone. Y ahí quedamos nosotros entonces separados totalmente de la realidad y no somos responsables por el mal. ¿Qué cosas puede hacer una persona que está con esta posesión demoníaca? Bueno, en la Biblia hay muchas historias también y yo creo que usted ha visto muchas durante su vida también. Claro. En estos casos lo que conviene es hacer una investigación. Yo voy a poner el caso de la Iglesia Católica, o que las posesiones existen también para musulmanes, como para judíos y como cristianos. O sea. Pero respecto de los cristianos, especialmente de la Iglesia Católica, ¿qué ocurre? Que hay que hacer una investigación. Porque es muy fácil confundir esto con un estado psicótico. Claro. O sea, que es un estado de histeria, por ejemplo, una forma de histeria. Así que, primero que nada, la Iglesia pide determinar, y para eso hay que escuchar a la ciencia médica, qué es lo que ocurre. Se investiga por medio del psicoanálisis, todo lo que quiera, la ciencia médica, y cuando la ciencia médica dice, mire, esto no tiene explicación científica, entonces se realiza la segunda investigación, la investigación teológica. Ya. Y se dan los elementos teológicos necesarios para darse cuenta que hay realmente una posesión. Y ahí entonces, entra, ya más bien dicho, el exorcista. Pero no para llegar a la casa a hacer un exorcismo, sino que... No es como las películas. Para dar un diagnóstico ya desde el punto de vista teológico. Y cuando llega a la conclusión que realmente hay una posesión, entonces ahí procede al exorcismo, que es la última etapa, el exorcismo. Cuando vemos las películas, estas personas... en aquel sacramental por el cual nosotros, el sacerdote que lo realiza, obra en la persona de Cristo, y en nombre de la Iglesia, enérgicamente produciendo con las palabras necesarias la expulsión del espíritu maligno. Echando agua bendita, por ejemplo, es una prueba que la persona que rechaza la agua bendita. Ya. A veces echan falsa agua y si rechaza quiere decir que no está en posesión. Buen detalle. También entonces varias cosas y además porque se pone la blasfemia, se habla en contra de la religión, habla en contra de Dios y cosas así. Hay casos, por ejemplo, de que
Este es un misterio. ¿Quién puede ser poseído? Cualquiera. Cualquiera. Acuérdense del caso de Emily Rose. En Sí. realidad, cualquiera, incluso niños chicos, personas ancianas, personas buenas, no es necesario que sea uno más. Eso es un misterio. Puede hacerlo cualquiera, esté víctima precisamente de la posesión. Lo importante es que ya determinada la posesión se realiza el exorcismo propiamente tal, que ahí consiste en que el sacerdote, que es exorcista, tiene que obrar, solamente un sacerdote designado especialmente por el obispo, tratándose de un sacerdote serio, de mucha vida espiritual y de fortaleza, porque su enemigo va a ser muy grande. Cuenta la película del exorcista, o al final uno de los exorcistas murió. Claro. Claro, Sí. por eso mismo. Y las personas que están con este demonio dentro se comportan así como la actriz, como Linda Blair, que atacaba a ellos, decía malas palabras. Exactamente. Y ahí las malas palabras, la blasfemia, Blasfemia. hablar mal e incluso reírse de las cosas, es decir, risa forzada, palabras. Se nota así la voz. Ya. La voz especial. Cambia la voz. Que no es normalmente la voz de la persona. Y cambian de idioma a veces también he escuchado. De idioma, exactamente. Hay diversas idiomas. Mire, yo me recuerdo una vez investigando, creo que lo he dicho otras veces, en Italia, resulta que a veces acompañaba un sacerdote de la Universidad de Santo Tomás, donde se educó el actual Papa por lo demás, ¿Ya? y acompañaba a un sacerdote que iba a hacer unas clases allá a la diócesis del Aquila, Ya. y cuyo arzobispo había sido nuncio apostólico aquí en Chile, Monseñor Martini, que yo lo conocí, así que a veces lo acompañé y yo iba a conversar con el arzobispo. Y un día el arzobispo me dice, mira, ¿por qué no se queda? Porque están haciendo una investigación de una eventual exposición diabólica de una niñita y hay que investigar este asunto ahí. Bueno, lo acompaña. Yo me acuerdo que estábamos ya en verano y entramos a una pieza grande y había un frío, un ambiente viscoso, así, muy agradable y frío. Y mira, y al fondo había una niñita de unos 13 o 14 años. Estaba sentada en la cama, miraba de un lado, miraba a otro, decía una palabra, no decía nada. Bueno, tuvimos un rato así, mirá. Y un sacerdote al lado, leyendo las oraciones del exorcismo, y al otro de la Biblia, y al otro lado habían dos tipos macizos, por si se ponía violenta, y la madre de la niña. De repente la niñita comienza, o el ente que está en la niñita, claro, a hablar. Y dice lo siguiente: Panta e marton, in quo omne peccaverum. Luego lo repite en italiano, lo repite en castellano, en 4 lenguas. Ya. Que quiere decir, en él todos pecaron. Panta e marton. Entonces, yo dije, bueno, evidentemente que es gravísimo este asunto, que hable idioma que es tan imposible que lo pudiera hablar. Claro. Entonces, alguien me dijo, ¿y por qué no habló en griego? Cuando todo se escribía en griego, era que yo, no, porque esa epístola no está escrita en griego. Así era lo que yo digo. Entonces, llega y resulta de que a continuación yo le digo al arzobispo, Monseñor, parece que hay antecedentes, porque esto va a haber sí, me dijo, pero esperemos un momento nomás, ¿ven? ¿Qué pasa, hermano? Sí, pues, esperen nomás. Y de repente empezó a hablar de la Biblia, tergiversándola todo. Él
Él, o sea, por el diablo, Él nos trajo la libertad a nosotros. Y entonces la envidia del otro, por el que creen, dirigiéndose a Dios, desarmó todo. Porque trajo la libertad. La libertad. La libertad, el poderse hacer lo que se deseara, Claro. sin tener que tener en consideración a normas ni a nada. O sea, toda esta tergiversación. Y sigo hablando de la Biblia. Seguía. Que comentaba. Yo seguía leyendo la Biblia también. Y de repente empieza a dar lo que sea admonición. Entonces le dice: los profetas, en nombre de los profetas, que son los voceros de Dios, los invoco para que salga, criatura inmunda. ¡Ja, ja, 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 ja! Una risa. Oh. Y dice: ¡ja, ja! Hombre, si hasta los burros profetizan. Bueno, hay una capítulo en la Biblia en que está el caso de la burra de Balaam, que profetizaba. Oh. Como nadie nosotros la ha leído. Entonces dije yo: oiga, monseñor, yo creo que aquí ya está definitivo ya. Sí. Y en ese momento se empezó a levantar como una oruga de espalda sobre la cama, y al final la pared extendió los brazos, puso los ojos en blanco y los pies en punta, más o menos alrededor de una cuarta más o menos por sobre la cabeza de la mano. Oh. Tanto que uno de los hombres ahí pasó la mano. Entonces ya estaría como un minuto. Y enseguida bajó y se quedó dormida. Entonces ahí decidieron a tener eso. Supe después, porque me contaron a mí, que más o menos a la segunda sesión sanó totalmente. ¿Ya no fue usted? Claro. Pero hay casos en que, el caso de Bill Rose, por ejemplo, el que murió, entonces se vuelve. Lo único que sí podemos asegurar nosotros, que la persona cuando está poseída no comete pecado absoluto personal por las cosas que hace el demonio. Ahora hay otra cosa, ya no oído hablar usted de la Ouija. Sí, de la Ouija, sí. La Ouija, eso es muy peligroso. ¿Sí? Porque se abren portales y uno no sabe quién entra. Y empiezan a hablar, y yo creo que es mi abuelita la que está hablando, porque Claro. usan los mismos términos de mi abuelita, el tono, la voz y todo convencido. Y no es mi abuelita. ¿Es cualquier entidad que anda dando vuelta o no? ¿O siempre son demoníacas? Claro, demoníaca, y no es mi abuelita. Oh. Y después cuando se cierra el portal, ¿Ya? algo nos sale y queda adentro. Oh. Por eso es que muchas veces las ouijas alteran la psiquis de los que practican la ouija. Claro. Los jóvenes tienen después problemas, que andan profanando iglesias, cementerios, se juntan. Yo siempre he creído que eso que llamaban, ¿se acuerda usted? El chupacabra. ¿Sí? Bueno, ese es el caso típico de una secta que caminaba de un lado a otro, porque el crimen, o sea, la comida, como mataban a los animales, los mataban ritualmente, chupaban la sangre, no los destrozaban. Claro. Y de repente, y el lugar es cercano y después otra parte. Eso es una cosa de que por eso mismo todo esto es sumamente delicado y hay que tener mucho cuidado. Yo nunca participé de una Ouija. Ya. O sea, Ouija quiere decir oui en francés y ya en alemán, que quiere decir sí. Ya. Bueno, entonces yo nunca participé en eso, porque yo empecé a invocar y me daba tentación de risa y me echaban. Chuta. Así que nunca pude participar. Pero una vez también, pero muchos niños jóvenes, y siempre los marca este asunto, es muy peligroso, todo esto es muy peligroso. Hay que tener siempre mucho cuidado.
Algunos de estos jóvenes que ustedes identificaron que estaban poseídos, ¿cómo llegaban a eso, a tener esta posesión? Se los invita siempre. Los invita siempre. Mira, le decían, luego que cuando los casos, por ejemplo, que es muy común, ¿se acuerdan ustedes de Antares de la Luz? Sí. Bueno, los demonios perdieron al pecar, perdieron el resplandor propio del ángel. Lo perdieron totalmente y pasaron las tinieblas inmediatamente. Entonces ellos crean una especie de resplandor artificial, si pudiéramos decir. Y con eso engañan, y efectivamente por eso se ponen ante la luz, ponen siempre en esa forma. Y Lucifer, sabemos que es Satanás, el jefe de todos ellos, pero puede ser cualquiera. Entonces ahí vemos, y entonces cómo forman las sectas, las castas. Se van los bares, los otros lugares que hay jóvenes y todos minos, los que estén más solos, los que no tengan debilidad de carácter, entonces los atan y los meten en la secta. Y los dominan después. Y se cometen cosas horrorosas, como el caso de Antares. Ese cabro Antares de la Luz que hizo algo tan malo. Sacrificar niños. No, si son esas cosas terribles que ocurren. Por eso mismo hay que tener mucho cuidado en todo esto para no incurrir precisamente en estas cosas que se hacen mucho mal. Mucho mal. Yo creo que estos muchachos se metían como esas drogas ayahuasca, esas cosas que son como de la Pachamama. Una droga exacta de la ayahuasca, exactamente. Que del Perú se produce. Y ahí caen en trance precisamente con esa droga. Pero haber quemado a esa pobre guaguita, imagínense. Sí. No, es una cosa terrible, porque están totalmente dominadas. Y después el jefe de ellos se suicidó. Claro. Se suicidó exactamente al final. ¿Este muchacho estaba poseído por algún demonio o él estaba medio loco? ¿La salud mental de él no estaba bien? No tiene por qué estar loco. Pero poseído no, él no está, posiblemente, claro, en todo caso las cosas que hacía. Al menos era instrumento de las cosas demoníacas. A ver, es lo mismo. Y ahí por eso hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos y todo, como dice don Mario, que ojalá siempre pudieran estar juntos y ser aconsejados por sus padres. Claro. Porque ¿qué es lo que pasa, don Mario? Pasa esto, ¿se ha fijado usted ahora? Están en la mesa, un día de fiesta, un día de cumpleaños del papá o el abuelo del papá. Los jóvenes... Claro. Todo, digitalizando todo el tiempo, en lugar de atender la conversación que hay en la mesa. Ese es el problema, o sea, ya no atiende. Entonces, el problema está en que ya casi no se les puede enrielar acerca de lo que los padres pueden transmitirle a sus hijos. Y además los padres también trabajan bastante, la mamá igual, no tienen tiempo para estar detrás de todas estas cosas. Es el problema, sí, muchas veces a niños chicos llegan y les pasa ya a los 5 o 6 años de edad, ya les pasan un celular, uno de estos aparatos para digitalizar. Claro. El internet. Y cómo que rápido, ve usted cómo es rápido las comunicaciones. Antiguamente la carta era la carta, que es la que arroja mayores sentimientos y todo. La más romántica. Después fue el telégrafo. Luego el teléfono. El teléfono que había cada número, uno llamaba por teléfono, por operadora contestaba. Claro. El teléfono. Después el que, ¿cómo se llama? Antes del internet, no me recuerdo en este momento cómo se llama. Está el fax también.
¿A cuál? El fax, cuando se El mandaba fax, el exactamente, fax. el fax. ¿Ves? Y cada vez va perfeccionando más en menos tiempo posible. Claro. Actualmente el uso de inteligencia artificial cada día va evolucionando más rápidamente. Yo me recuerdo que todo esto, cómo comienza la acción diabólica, con la confusión del lenguaje. Babilonia. Porque nosotros somos los únicos seres que nos comunicamos, para eso está el lenguaje, para comunicar nuestros pensamientos, nuestras ideas. ¿Qué pasa? Que cada día las palabras se confunden. Por ejemplo, ya no hay nada que sea grande. ¿Se ha fijado usted? Todo es tremendo. No hay nada, por ejemplo, de que sea complicado. Todo es complejo. Complicar es complejizar. En el fondo, todo se está tratando de cambiar y darle doble sentido. Por ejemplo, no está bien que cometa errores. No, si el error no es involuntario. Es involuntario el error. Salvo que sea intencionado, es involuntario. Entonces, sinónimo de pecado, sinónimo de delito, error. No, pues no. Delito una cosa y error es otra. Claro, totalmente diferente. El error es el falso concepto que se tiene de la verdad. Y la ignorancia, la ausencia de concepto. Claro. Entonces, todo eso se junta y se van cambiando las cosas. Yo le voy a poner un caso, por ejemplo. Voy a irme en el acto a lo que es el sistema económico. Ya no hay directorio de sociedad anónima. Ahora hay gobierno cooperativo. No hay ya, ¿cómo le podría decir yo? Ya no existe ya el dueño, existe un controlador. Ya no existe ya un torbellino de ideas, sino que un brainstorming. ¿Se usted? Y con estos ahora, ya cada vez evoluciona más esto. Cada vez. Entonces creo que pasa de que se van imponiendo en la sociedad permanentemente. Y esto es precisamente muy peligroso. Por eso yo siempre creo, ahora, ¿hasta cuándo va a durar esto? Nadie sabe. Va avanzando y avanzando. Y además otra cosa, se me había olvidado decir, hay unas cosas muy misteriosas en la vida. Fíjate, este caso de la anticristo. El anticristo. ¿Quién es el anticristo? Que entre paréntesis van a ser en Persia, posterioridad. Este es el anticristo que llega y va a ser un imitador de Cristo, pero presidido por el diablo. ¿Cómo lo podemos patentizar? Con la pintura. Hay en Orvieto, ciudad cercana a Roma, una iglesia en Orvieto que en su sacristía está una obra de Luca Signorelli, El juicio final, que es mejor que la del Miguel Ángel de la Basílica, de la Capilla. Y aquí aparece el anticristo, un hombre igual a Jesucristo. El demonio hablándole al oído y meter la mano por aquí para que te dé una tercera mano, para que tenga que obrar. Esa es la mejor personificación que yo me he dado cuenta del anticristo. ¿Y el anticristo no es Satanás? El anticristo tiene servidores también. ¿Y ha oído hablar usted de las bestias? Sí. Están dos bestias. ¿El del Apocalipsis? La bestia del mar y la bestia de la tierra. La bestia del mar es aquella que viene del mar y es la violencia, la opresión, precisamente el dominarnos por la fuerza, por la crueldad violenta. Y la otra bestia es la bestia de la tierra, la cual no usa la violencia.
sino que la persuasión. Mm. ¿No? Y se va apoderando en nosotros. ¿Y qué sentido? Que nos está conquistando al servicio de la otra bestia, pero suavemente. Y coloca un sello, que es la marca de la bestia, un sello en nuestras manos, un sello en nuestras manos, y nos hace ver, y en la frente, que es la marca de la bestia, y el número de la bestia. El número es el 666. 666. El número de la bestia. Mire qué importante. Entonces ahí nos seduce a nosotros. Y es muy peligroso, exactamente. ¿Y eso lo estamos viviendo ahora actualmente? ¿Ah? ¿Eso lo estamos viviendo ahora? Lo vemos ahora, por ejemplo, que hay personas que... Y dice, mire pues, no se va a poder comprar ni vender si no se tiene la marca de la bestia. Y la marca es esta que digo, el número de la bestia, el 666. Usted, mire, los nombres hay todo. Y por eso no se puede comprar ni vender. Es una dominación en ese aspecto terrible. Totalmente. Hay muchas cosas que ver. Le advierto que para mí esto, todo el tiempo yo medito mucho sobre esto y me espanto cuando lo hago. Y diciéndole a don Mario, y todo esto, todo rodeado de un misterio. El misterio es que nosotros no podemos escudriñarlo totalmente, porque nos hemos preguntado cómo Dios puede permitir esto. Claro. Porque hay una cosa, Dios permite el libre albedrío en nosotros. No nos altera. No nos obliga. Que hagamos, o sea, nos respeta, o sea, la libertad, en el siguiente sentido, es que porque las decisiones hay que ser libres. Para hacer el mal hay que ser libre. Por eso no hay un mal moral nomás, en el caso de que no haya libertad. ¿Ves? Por eso mismo yo estoy convencido de que en este aspecto permanentemente estamos por los malos espíritus acechando permanentemente. Porque ellos nunca van a podernos perdonar a nosotros de que el Hijo de Dios se haya hecho hombre y no ángel. Claro. Increíble, ¿eh? Increíble. Siendo la naturaleza nuestra inferior a la angélica. A los de los ángeles. Claro. Exactamente. Profesor Hugo Cepeda, en Sinfonías del Más Allá, quisiera, con la autorización de Edson, preguntarle con respecto al tema que comenzamos el programa. Sí. Fíjese que en la actualidad, volviendo, bueno, para quienes se sumaron más tarde, le preguntábamos al profesor Hugo Cepeda sobre la relación bíblica con la relación de la actualidad, lo que vemos, ¿cierto?, con el comportamiento de Israel, de Palestina, el comportamiento de Irán en la actualidad. Ahora, se dice también esto en otra dimensión. Ya podríamos incluso decir algo de teoría media conspirativa, ¿verdad? Que se aleja quizás un poco de la divinidad o de las escrituras. Algo que... No se aleja mucho. No se aleja mucho. Porque, mire, ¿a qué me refiero yo? A que habría de parte de Israel, del mundo judío, ¿verdad? Un tal llamado Plan Andinia, que habla y que apunta, ¿cierto?, al plan de establecer un Estado judío en la Patagonia que existe entre Argentina y Chile, para lo cual incluso hasta al día de hoy se ha hablado de que el actual presidente argentino, el señor Milei, ya habría prácticamente dado la venia para que se instalara en una parte del sur de la Patagonia de nuestro país por el lado argentino, y que obviamente
eso traería también complicaciones para nuestro país, ¿no? ¿Qué nos puede comentar usted de aquello? Mire, evidentemente, sí, yo también lo he sabido. En realidad no lo puedo entender mucho, porque en realidad en la Patagonia, este plan Antinia que se llama, pues ocuparía un sitio en que está el pueblo mapuche. Claro. Y tendría que quitar lo que tienen los mapuches y lo que tienen los no mapuches, pero que tienen propiedad en la zona fronteriza. Entonces, por eso digo, ahora es más fácil para el lado argentino, que no tiene casi población, la Patagonia argentina, pero la nuestra tiene plena población. Entonces, ¿cómo van a subsistir ahí? Van a echar a todos los habitantes de ahí, como en el caso de la Palestina. Lo van a echar. ¿Qué van a hacer? Por eso digo, sí. Por eso yo esta cosa no es una cosa relativamente nueva que encuentro yo. No lo entiendo. Y lo que está pasando actualmente, sí, yo reconozco. En un comienzo, el gran crimen lo cometió Hamas, cuando inició esa muerte, 1.200 y tantos jóvenes judíos, se recuerda, y de otros tantos cautivos que tomaron en forma artera y terrible, inaceptable. Bueno, pero con el tiempo, yo me preguntaba una vez, si esto dura 2 o 3 días o una semana, tampoco, claro, pero con el tiempo las cosas se han dado vuelta, porque así que uno está totalmente de acuerdo con Israel. Con el tiempo resulta que actualmente lo que está pasando, esas matanzas indiscriminadas que hay en la región de Gaza, que mueren niños, mueren mujeres, mueren de hambre, ya no es tan sencillo. Sí. Pero lo más grave es que también se siguen poniendo campamentos en la Cisjordania, y le están persiguiendo a los árabes de Cisjordania. Eso es inaceptable. Entonces, evidentemente, ese problema yo no lo apruebo. O sea, quiere decir que Israel se ha excedido en su defensa, porque está dando indiscriminadamente muerte a una enorme cantidad. Claro. Yo tengo muchos amigos que son judíos. Los chilenos, tengo miedo de qué, a qué chileno, que se empiece a crear un antisemitismo. Aquí en Chile no había antisemitismo antiguamente. Todas las comunidades, ya sea de judía, cualquiera de nacionalidad, eran respetadas aquí. No. Pero en cambio ahora yo he notado ya una especie de antisemitismo en contra de los judíos aquí en nuestro país. En circunstancias que los judíos que viven aquí son gente que no tiene nada que ver con una cosa así. Sería interesante que ellos hicieran una declaración, en el siguiente sentido de que ellos aquí son chilenos, como todos nosotros, y que por lo tanto no aprueban el que se mate indiscriminadamente gente en la región de Gaza y también en la región de la Cisjordania. Ahora con Persia el asunto es bastante serio, porque lo que yo me temo que puede pasar que aquí no es que vaya a estallar una bomba atómica, puede que no estalle, pero al liquidar una producción de lugares donde se producen ¿cómo se llama? El H2O2, eso se destruya y haya, ¿cómo se llama? Emanación que contamine todo el planeta. Claro. Es muy grave lo que está pasando. Ya estamos a punto. Y el señor Trump, que cada día lo entiendo menos, se contradice, un día dice una cosa, otro día dice otra, y no está siendo un factor de tranquilidad. Así que, y al señor Netanyahu,
él para tenerse mayoría en él, mantenerse en el poder, necesita el voto de los judíos ortodoxos que se llaman. Esos que usan sombrero y se visten de caftán del siglo XVIII, se visten ahí. Ellos, que se sabe que no votan elecciones ni nada porque no reconocen el Estado de Israel. Sí. Pero para las elecciones están votando ahora y votan por Netanyahu y lo mantienen. Entonces, el día que Netanyahu no lo satisfaga, cae. Por eso mismo ahí yo no sé qué es lo que está pasando dentro de Israel. Sé que tiene mucha oposición también Netanyahu, pero yo creo que van a tener que hacer alguna elección, algo. Pero hay mucha gente dentro del Estado de Israel que ya está descontenta con lo que está pasando. Pero veo que estos drones de un lado para otro, cualquier día un dron va a salir que va a caer equivocadamente, quizás dónde. Claro. Bueno, por eso le preguntaba, profesor Hugo, sobre esta teoría, ¿cierto? En virtud de que el padre del sionismo, Theodor Herzl, claro, escribió, ¿cierto?, en un párrafo que la tierra prometida está en la Patagonia. Y desde ahí es de donde surge todo esto, ¿cierto? Que en gran medida estamos hablando de que Chile se convierte en el paraíso, ¿cierto? Desde el Biobío, desde Concepción hacia el sur, donde están todas las aguas, los hielos. Entonces, la tierra que hay en el sur es un verdadero paraíso, pues, para estos efectos, a tal grado... No en vano nuestro pueblo mapuche lo ha defendido durante 300 años y más. Es un lugar ideal, ¿cierto?, para cualquier persona que quiera vivir allá. Insisto, es una tierra maravillosa, es un lugar maravilloso, es un verdadero paraíso. Entonces, además Chile, en ese lugar o en su gran estructura, es uno de los lugares más protegidos del mundo. No olvidemos que tuvimos que rechazar el seguir administrando la pampa argentina y se la tuvimos que entregar a Argentina porque no podíamos nosotros, con la pobreza que teníamos como país, elevarnos por sobre la cordillera para mantener Mendoza y todo lo que significaba esa franja. Entonces, desde ahí, don Hugo, Chile se ve intrometido indirectamente. Tenemos que preocuparnos, tenemos que mantenernos al tanto. Pero hay cosas que se fijaron, eso de la pampa argentina, eso, que era boliviano por lo demás. Bolivia no jugó chueco, porque ellos se la regalaron a Argentina, y Argentina ocupó, y como dice usted, no teníamos cómo ocuparla nosotros. El asunto de que la Patagonia nuestra es extraordinaria, las provincias del sur nuestras son extraordinarios. Estoy de acuerdo en que es un verdadero paraíso terrenal. Y esto de Herzl pasa lo siguiente. Cuando Herzl actuaba en el siglo XIX, era imposible que pudiera conseguir que hubiera un lugar de tierra prometida en Israel, en lo que es actualmente Israel, de la Palestina. Así que él trataba de dar alguna solución al respecto. Entre paréntesis, usted sabe que hay una cosa bien curiosa de Teodoro Herzl. Un primo de él se vino a vivir a Chile. Claro. Y ahí apareció un señor Herzl. El señor Herzl se casó con una niña que es Pizarro, Urquieta Pizarro, que son de la comunidad agrícola que está cerca, pasado Sosco, comunidad agrícola muy antigua de Puerto Española del siglo XVI. Y este señor, de ahí viene la familia, esa familia Urquieta Pizarro, Benito Urquieta, se casó con el señor Lira. Y de ahí viene el señor Lira Herzl, que es el padre de don Pedro Lira Urquieta, gran jurista y embajador y todo. Así que ahí vemos que se juntan con nosotros. Lo mismo también que otra hija se casó con el señor Izaguirre, y viene don Jaime Izaguirre, el historiador. Entonces, por eso mismo,
la única familia chilena que vive y existe, porque la familia europea de Theodor Herzl murió toda en el Holocausto. Entonces los únicos parientes de Herzl vivos son los que son estas familias que he dicho que hay aquí en Chile. Sí. Exactamente. Pero el problema es ese de que tenemos que estar atentos, alertas. Yo estoy muy atento y ahora ha salido un nuevo canal. ¿Cómo se llama este canal? Antinia, exactamente, en que prácticamente se ha planteado. Pero el problema, como digo yo, supongamos que fuera eso, es imposible hacerlo, porque ¿qué hacer con el pueblo mapuche? Claro. Y los otros pueblos no mapuche los van a echar a un lado, van a ser como los filisteos o como los amorreos. ¿Ah? Ahora, profesor Hugo, esto daría pie también a pensar que geográficamente, donde hoy día se instala Israel o donde hoy día está instalado Israel, querría decir entonces que ese no sería la tierra prometida, ¿no? Porque de acuerdo a esta declaración de Herzl, la tierra prometida estaría en la Patagonia. O sea, eso será que eso, profe Hugo, perdón, pero míreme, profe Hugo, ¿será que eso es un plan B? En la actual Palestina, que ahora él no concebía que Israel permitir siquiera eso. Además, entonces dijo, en algún lugar está. Por lo demás, don George Serrano, ¿se acuerdan, don Miguel Serrano? Usted, el último, cuando habla de Hitler, el último Avatara, plantea también muchas cosas que ocurrían de que los nazis tendrían un gobierno y todo en la Antártica y que ahí estaría vivo Hitler. Sí. Entonces, quiere decir que todo va con el tiempo, se van creando leyendas alrededor de todo esto. Claro. Por ejemplo, eso de la abducción. ¿Se acuerdan que tuvieron un programa hace poco con la abducción de la abducción del carabinero ese? Ah, claro, sí. Con el ¿Cómo se llama? ¿Con quién estuvieron? Edward estuvo contando eso de que... Edward estuvo contando que abdujeron a un carabinero. Claro. El que no me recuerdo bien quién estuvo con usted, efectivamente, y una versión bastante coherente, muy buena. Yo tenía otra versión, otro lado. ¿Ya? Yo creía que había habido una abducción y había estudiado la persona y había cambiado todo y que acá haya dos tradiciones distintas. Entonces, con el tiempo todo se va creando en leyenda. Claro. Y las leyendas van disolviéndolo realmente. Hay cuánta gente, por ejemplo, como Boqueres Pérez de Arce, cree también en lo que hay en una isla en el sur, que hay extraterrestres. Entonces, en el fondo, todo se va complementando. Por eso es que en el fondo es muy distinto, cuando pasa el tiempo es muy difícil distinguir la fantasía de la realidad. Eso mismo, yo me fijo mucho en la Biblia, bueno, yo sé el miedo que tengo muchas veces que nosotros vamos bien. Pero esto de Antinia, yo ya había oído hablar yo ya. Mire, increíble. Me parece que se lo voy a hablar al doctor Fay, me parece. Sí, al doctor Fay se lo estuvo hace unos días, se lo escuché. Entonces, en el fondo, hay teorías al respecto, pero como vuelvo a decirle, los pobres mapuche y los pobres habitantes, no mapuche, pero los que viven la macrozona, tienen igual que los filisteos, que los amorreos, que los echarían para afuera todos ellos. Claro. Bueno, el doctor File, que su nombre real es Cristian Contreras, hermano de la conocidísima actriz Ángela Contreras. Sí. Qué preciosa la actriz. No me diga eso. Mire, la madre de ellos, ¿ya? La conozco yo, fue colega mía, es una señora muy linda. Y el padre de Ángela, sí, Patricio, el padre de él fue compañero mío del colegio de primera y preparatoria hasta sexto año humanidad y de escuela de derecho. Así que los conozco mucho.
familia de Coquimbo, por lo más por el lado de los Contreras. Bueno, mi amor platónico, la señorita Ángela Contreras, querido profesor. Bueno, yo personalmente ya es muy tarde en esta noche, del día de hoy, noche muy helada por lo demás, así que yo me voy a retirar a mi sarcófago, pero no sin antes mandarle un beso gigante, un abrazo del porte de un buque a nuestro querido maestro, profesor, don Hugo Cepeda. De verdad que un abrazo, un beso con mucho cariño, con mucho respeto y con el eterno agradecimiento desde Sinfonías del Más Allá en la radio Bellavista. Oye, y hay mucha gente que le dejó saludos a don Hugo. Le traigo un saludo de mi mamá, Carmen Ramos, le mando un saludo a don Hugo, Catalina Hernández, el gran Félix Nocifuentes, el youtuber que siempre ha estado acá, dijo, mándale un saludo al profesor. Así que un saludo de Félix también, Nocifuentes. Y nos llegaron un montón de saludos de los radioescuchas también. Así que, porque pusimos una ficha que iba a estar usted hoy día. Así que, muchos saludos, un gran abrazo y se nos pasó, pero volando la hora. Así es, así es. Profesor, usted cierra el programa hoy, perdón esto, ¿no? Pero sí. Yo le voy a pedir al profesor Hugo Cepeda que él diga, bueno, hasta aquí llegamos con la edición de hoy, nos volvemos a encontrar, pero usted se despide. Y no se olvide, don Nelson, lo que le pedí respecto de la minuta. Sí, yo paso a ver otros días. Para venir a dejar. Exactamente. Para mí ha sido un agrado. Y además me ha servido mucho porque se reparte con y se aprende mucho con usted. Se aprende mucho con usted. Nosotros con usted. Estoy muy agradecido. Muchas gracias, don Hugo. Nos estamos viendo entonces en otro capítulo de Sinfonías del Más Allá. Cuídense. Pues sí, nos pondremos de acuerdo. Muchas gracias. Listo. Chao, nos vemos. Adiós. Chao, amigos. Chao, profe. A través de Radio Bellavista hemos presentado Sinfonías del Más Allá, con la conducción de Edson Valdivia. Una producción de Temática Films. Le invitamos a que nos sintonice todos los jueves en este mismo horario.